Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Estamos de retorno con esta tercera temporada de nuestro programa Escrito está, amados hermanos, y nosotros nos encontramos con mucho gozo, con mucha algarabía en nuestros corazones. Amén, amados hermanos, y le invitamos a usted, amado hermano, que pueda compartir, compartir con nosotros a través de un mensajito, a través de un like, dándole un like a este programa que hoy comenzamos con un tema especial, con un tema que estará bendiciendo tu vida. Así que yo te invito a que no te despegues de este programa. Amén, amados hermanos, de esta manera damos inicio a este programa cuando el Señor quiere hablar, el Señor quiere darte a conocer muchas cosas. Amén, amados hermanos. Bueno, pues soy el hermano Oliver desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Amén, amados hermanos, y mando un saludo especial para todas nuestras autoridades en todo el estado plurinacional de Bolivia, a nuestro pastor Humberto Mamani, que es el presidente de la obra, a nuestro pastor Iván Tázaga, que es el supervisor de la obra, a nuestros presbiterios, al pastor Zenón, al pastor Johnny Correa. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Así también a nuestras autoridades a nivel internacional, al presidente de la obra, a nuestro pastor Omar Tejero. Que el Señor los bendiga mucho. Bueno, de esta manera, amados hermanos, nosotros damos inicio a este programa. Amén, amados hermanos. Bueno, pues te invito una vez más, amado hermano, que puedas compartir, que puedas llamar a tus hermanos, que puedas llamar a tus familiares, a tus amigos, para poder escuchar este programa, para poder escuchar el tema que se estará exponiendo en esta noche. Amén, juntamente con nuestro hermano César, que está también ya preparado al otro lado. Así que yo te invito a que puedas llamar a tu familia y puedas estar con nosotros durante 1 hora y media aproximadamente, recibiendo mucha, pero mucha bendición. Amén, amados hermanos, de esta manera saludamos a todos ustedes y damos inicio a este programa. Bueno, nos vamos con una pequeña entrevista. Amén. Amén. Bueno, me dicen que nos vamos con el set principal. Vamos a saludar a nuestra hermana Cintia, que está al otro lado. Hermana Cintia, que el Señor te bendiga mucho. Amén, muy buenas noches, que Dios bendiga a toda la audiencia de AMIP Comunicaciones Bolivia. Mi nombre es Cintia Betancourt y es un placer estar nuevamente en el set principal de Escrito está en esta tercera temporada. Muy buenas noches, hermano César, que Dios te bendiga. Hermana Cintia, muy buenas noches, que Dios les bendiga a todas las personas que también nos están viendo desde las redes sociales, desde la comunidad de su casa. Sean todos bienvenidos y una vez más Dios los bendiga. Buenas noches. Una vez más estamos en este programa, ¿no, hermana? Para poder compartir la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. En esta noche vamos a escudriñar la palabra del Señor, vamos a aprender muchísimo, así que te invitamos, querido hermano, querida hermana, que no te despegues de esta transmisión, porque el tema de hoy es un tema muy importante y profundo también, y es el tema de maldiciones generacionales. Amén. Vamos a hablar acerca de las maldiciones generacionales, así que te invitamos que te quedes con nosotros hasta el final. Muy bien, hermano César, podemos empezar con el estudio. Amén, hermana. Vamos a comenzar un estudio que es muy importante, como lo decía, acerca de las maldiciones generacionales. Y vamos a entender a la luz de la palabra cuáles son los principios bíblicos que el Señor mismo nos demanda en su palabra, porque vamos a entender, como las personas que son cristianos, que amamos al Señor, entendemos que la palabra misma que Dios nos ha dado pone límites, pone normas, pone principios. Y cuando una persona rompe o quebranta uno de esos principios espirituales que Dios pone, vienen las consecuencias. Y muchas veces pueden ser consecuencias muy terribles, como son las maldiciones generacionales que afectan a las generaciones. Amén. Así es, así es. Así que no ignoramos las maquinaciones del enemigo, por eso vamos a prestar atención al estudio de la palabra. ¿Qué tal si empezamos, hermano, con una oración, por favor? Amén. Las personas que nos están viendo, les invitamos a que puedan orar donde estén para encomendar este tiempo, que el Señor pueda hablar, que su palabra misma y su presencia pueda tener convicción y confirmación de este mensaje. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, bendito Jesús, porque una vez más nos permite salir en vivo en este programa. Señor, te encomendamos todo lo que se vaya a hablar en esta noche, Señor, los versículos, la enseñanza, que tu Espíritu Santo sea hablándonos en este día, que tu presencia misma, Señor, pueda hablar a las mentes, a los corazones, a las familias. Señor, que tu presencia pueda guiarnos a toda verdad, Señor, entender el origen, el principio de muchos males, Señor, y que en esta noche el diablo y sus demonios y sus obras malignas puedan ser, Señor, derrotadas
en el nombre de Jesús. Que todo velo, que toda atadura, que toda cadena, fortaleza de maldad en las familias, en las generaciones, esta noche puedan ser rotas por el nombre de Jesucristo. Encomendamos este mensaje en tus manos. Espíritu Santo de Dios, bienvenido eres, Señor, y encomendamos este mensaje delante de ti. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermana, podemos ir escudriñando la palabra del Señor para ver cuáles son lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Y quiero que comencemos con el pasaje, un pasaje muy conocido, que es el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Amén. Mientras lo va buscando, hermana, en este pasaje es un pasaje muy importante porque nos habla de cuál es la obra del adversario, del enemigo. Lo podemos leer, hermano. Dice la palabra del Señor: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Amén. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. En este pasaje nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca de la obra que Él ha venido a dar. Cuando Él está diciendo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia, está hablando que Él ha venido a dar esa verdadera vida, esa verdadera libertad que todos entendemos que hemos conocido al Señor, esa libertad, esa abundancia, esa prosperidad, esa bendición, esa gracia exquisita que solamente el Señor Jesucristo puede dar. Por eso cuando Él dice, yo he venido, pero al otro lado del versículo, en la otra parte, nos habla de un ladrón, que dice que sobre robar, matar y destruir. Cuando la palabra habla en el original de ladrón, no está hablando de un ladrón que roba algo a la vista de todos, sino está hablando de un ladrón que es muy sigiloso y que roba algo cuando nadie se da cuenta. Y que es exclusivamente lo que él roba, que Satanás en este pasaje habla. Habla acerca de lo que él roba, las bendiciones. Habla que él roba la cobertura de Dios. Habla que él roba lo que Dios tenía preparado para nosotros en las bendiciones, en los propósitos santos y eternos que cada uno tiene, la meta que Dios tiene para nosotros. Él comienza a robar de una manera sigilosa, de una manera secreta. En silencio. Las bendiciones, exactamente, en silencio. Cuando la palabra nos habla, tenemos que entender que tenemos un adversario. Que así como existe la bendición de Dios para todos aquellos que bendicen, para todos aquellos que cumplen su palabra, también existe lo que son las maldiciones, las consecuencias de los pecados que muchas veces nosotros arrastramos por antepasados o por personas que en algún momento tal vez no conocieron a Dios y cometieron pecados grandes, atroces, y para aquellas personas que no conocen a Dios, ese espíritu, ese demonio, esa maldición sigue adelante, hasta que la persona llega a Jesucristo y rompe toda potestad, toda autoridad que tenía el pecado y ese demonio sobre esa vida o esa familia. Lo que nosotros tenemos que entender es que la obra del diablo que el Señor reprende en esta noche no acaba cuando una persona se convierta a Cristo. Una persona piensa que cuando llega a Cristo su vida ya va a ser color de rosa, que el diablo nunca más va a molestar a él o a sus generaciones, pero tenemos que entender que el enemigo siempre va a querer poner tropiezo, siempre va a querer quitar la bendición, siempre va a querer alejarnos del propósito que Dios ha planeado y ha trazado para nosotros. Él va tras las generaciones, tras los hijos. Es por eso que nosotros que conocemos al Señor y aún las familias tenemos que guardar esa santidad, caminar en el temor a Dios, que solamente así vamos a poder guardar nuestra vida y nuestras generaciones. Así es, gloria a Dios. Y hablando un poco tal vez del concepto, vamos a la definición, hermano. ¿Qué son las maldiciones generacionales? Claro, una maldición podemos entenderla, es como si fuera, un brazo, un espíritu maligno que desde las personas pasadas va y quiere tomar control sobre la vida de las personas. Es interesante porque es como un poder maligno que va a hacer todo lo que esté a su alcance para que la persona no alcance el propósito que Dios tiene para esa misma persona. Es cuando una maldición, obviamente por la desobediencia que vienen las maldiciones, como vamos a ver cuál es el origen de las maldiciones, pero una maldición es como si fuera una puerta abierta, es como si fuera un derecho de retención sobre una bendición que Dios ha estipulado en su palabra. ¿Por qué? Por la consecuencia de la desobediencia. Es como si tuviera un derecho de retención de algo. Una maldición es como una atadura. En el original, en la palabra, se menciona 230 veces. En toda la Biblia se menciona 230 veces lo que es la palabra maldición. 5 se refiere en el Antiguo Testamento con palabras hebreas y 3 en el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos en el Antiguo Testamento, se refiere a que es como si fuera una atadura, como si fuera algo que va a impedir que la persona cumpla el propósito que Dios había planeado para ella, ¿no? Amén. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que estas maldiciones pueden afectar en diferentes áreas de las personas, en diferentes
no sé, áreas de su vida, tanto familiar como por ejemplo salud, finanzas. En varias dimensiones el enemigo muchas veces puede estar tomando ventaja y trabajando de una manera secreta. Recordemos que la palabra dice que él es el ladrón, pero un ladrón que roba de una manera secreta. Sí. Las personas que no conocen a Cristo y que, digamos, sus antepasados, sus abuelos, sus tatarabuelos, digamos, han estado metidos en pecados de brujería, de hechicería, de ocultismo, están cometiendo un pecado, están yendo en contra de los principios bíblicos que Dios nos ha dado. Entonces hay un espíritu, hay un demonio que eso no solamente va a obrar en ellos, sino vamos a ver que con pasajes bíblicos que va a obrar hasta generaciones más adelante, ¿no? Amén, hermano. Usted me comentaba antes también que hay varias clases o tipos de maldiciones, si podemos tocar ese tema. Claro, existen. Vamos a ver cuáles son los orígenes. Hay maldiciones. Hay dos tipos de maldiciones, si lo podemos llamar así. Hay una maldición que vamos a ver más adelante que están en Génesis, en la que Dios maldijo incluso naciones. ¿Por qué? Por el pecado que cometieron. Sí. Hay maldiciones, por ejemplo, hay unas maldiciones que Dios ya... Es como que Dios maldice, dice, será maldito esto. ¿Por qué? Porque cometió un pecado tan desagradable delante de los ojos de Dios. Por un juicio de Dios. Exactamente, por un juicio de Dios que Dios ya lo catalogó como maldito. O algo que le desagradó tanto a Dios que ya lo catalogó como un juicio, como algo maldito. Pero esas son las maldiciones de manera directa que Dios pone en su palabra. Vamos a ver, hay cosas que Dios le desagrada bastante en su palabra y Él pone esas maldiciones. Pero hay otras que son, digámoslo de una manera indirecta, por las consecuencias del pecado, de la desobediencia. Exactamente. Esas consecuencias, si bien digamos son como maldiciones, pero no tan directas, pero sí son consecuencias que sí afectan no solamente a la persona, sino a las futuras generaciones si es que no se arrepienten verdaderamente. ¿No? Y esas son las maldiciones de las que esta noche estamos hablando. Exactamente. ¿No? Esas maldiciones que van de generación a generación, si es que no se rompen, ¿no? Porque vamos a ver también que estas maldiciones se rompen en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermana, lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros vivimos tanto en un plano material, que nosotros vemos, o sea, lo que nosotros vemos con nuestros sentidos, pero también hay un plano espiritual. Lo que nosotros tenemos que entender, por ejemplo, en Colosenses 1:16, si tal vez uno puede leer, y hay muchas personas a veces que su percepción solamente piensan que estamos en un mundo material, pero la Biblia nos arroja luz de esto y entendemos que antes de un mundo material hubo un mundo espiritual. Amén. Colosenses 1:16. Dice la palabra del Señor: porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, las que hay en la tierra, Amén, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tenemos que entender que cuando la Biblia, gracias hermano, en este pasaje sean visibles e invisibles, lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros somos tripartitos. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que somos alma, cuerpo y espíritu. Amén. Lo que nosotros percibimos con nuestro cuerpo son las cosas materiales que tenemos a nuestro alrededor, no de las cosas visibles, lo que está en Génesis, en la creación. Como dice, Él creó en los 6 días lo que era la tierra, los animales y todas esas cosas. Pero antes de la creación material existía un mundo espiritual. Lo que nosotros tenemos que entender, por ejemplo, los ángeles estaban ya en ese mundo espiritual. No fueron creados dentro de los 6 días. Lo que nosotros tenemos que entender es que como les decía, alma, cuerpo y espíritu, las ataduras, estas maldiciones van a atar el alma y el espíritu. Muchas veces se dirigen en el alma y en el espíritu, y es ahí donde comienza el enemigo a trabajar, a atar y a destruir a las familias desde ahí, desde adentro. Lo que nosotros tenemos que entender es que, como decíamos, su palabra pone principios, pone límites. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios nos alcance. Pero si nosotros quebramos alguno de esos principios, alguno de esas palabras, alguno de esos mandamientos que Dios nos ha dado, también las consecuencias nos van a alcanzar. Y lo que tenemos que entender, hermana, y las personas que nos están viendo, todo lo que hagamos en esta vida, todo lo que hagamos en el mundo material, va a afectar grandemente lo que es el mundo espiritual. Exactamente. ¿No? Todo lo que
todo lo que vemos, lo físico, afecta siempre en lo que es lo espiritual, Amén. ¿no? Y bueno, hablando de esto, no sabemos y entendemos de que Dios no es un Dios que envía, ¿no? Y maldice a las Amén. familias y envía su maldición, sino que entendemos que existe ya una ley espiritual. Amén. Que cuando uno transgrede los principios, los mandatos del Señor, viene, amén, y abrimos puerta y legalidad a estas maldiciones. Entonces podemos decir que la raíz de toda maldición que pueda venir quizás de un antepasado, la raíz es el pecado y la desobediencia de aquel antepasado, no de aquella persona. Exactamente. Quiero que nos vayamos a este pasaje que es importante, 1 de Pedro 5:8, para poder entender un poco más el contexto. Amén. En este pasaje hay una palabra clave. Nosotros tenemos que entender, que Satanás, que el Señor reprenda, tiene algunos nombres que van caracterizando la obra que él hace contra los hijos de Dios y contra la humanidad. Y en este pasaje, 1 de Pedro 5:8, nos habla de una de las características que tiene este ser. Podemos, hermana, leer. Dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Gracias. Cuando está hablando de adversario, el diablo, la palabra adversario en el original nos habla de alguien que nos pone en conflicto judicial. Alguien que nos acusa porque nos pone en un conflicto judicial. ¿Por qué? Porque nosotros hemos quebrado o no hemos cumplido algo que nos ha demandado. Hemos roto alguna ley, hemos roto algún principio, algo que nosotros teníamos que obedecer con toda nuestra mente y nuestro corazón. No lo hemos cumplido, hemos incurrido en esa falta y por eso nos pone en un conflicto judicial. Cuando nosotros, hermanos, le damos un espacio al enemigo, él entra con todo y comienza a trabajar. Cuando nosotros quebramos un mandamiento, tenemos que entender que todos los mandamientos que están en su palabra, que Dios mismo nos ha dado, son normas que nos van a ayudar no solamente para la vida terrenal, sino que de eso depende nuestra eternidad. De eso depende nuestra mente, nuestro corazón. De eso depende también muchas cosas espirituales. Si nosotros quebramos un mandamiento espiritual, también vamos a sufrir las consecuencias. También el enemigo va a ganar ventaja y él va a comenzar a trabajar, ¿no? Lo que nosotros tenemos que entender es que si nosotros le damos un espacio a él, él va a comenzar a trabajar, como decíamos, de manera sigilosa. Cuando una persona desobedece, va en contra de la palabra o no cumple lo que está en la palabra, entra la rebeldía, la desobediencia, vienen las consecuencias. Y lamentablemente, como vamos a ver, no solamente en él, sino también en sus generaciones, ¿no? Sí, así es, porque el enemigo lo que va a querer hacer es siempre, ¿no? Maldecir, o sea, traer maldición sobre nuestras generaciones, ¿no? Es por eso que este tema toma mucha relevancia, ¿no? En este momento a la hora del estudio. Y quiero recalcar algo, hermana, aquí que quiero que quede claro. O sea, no es que por los pecados, digamos, del padre, digamos, si el padre comete un pecado, no es que el hijo va a morir. Quiero que nos vayamos a este pasaje en Deuteronomio 24. Dice, es que lo tengo acá, dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. O sea, cada uno va a pagar por su pecado, pero quiero que entendamos algo. Si bien cada uno va a pagar por su pecado, porque si no estaríamos hablando de que un Dios es injusto y Dios es justo, completamente justo. Amén. Él paga a cada uno conforme a sus obras, pero sí, por ejemplo, si un padre comete un pecado, el padre va a pagar por el pecado, pero las consecuencias de ese pecado puede también llegar hasta su hijo. Las consecuencias de su pecado. Y quiero que nos acordemos de la historia de David. Por el pecado de adulterio que él cometió en el Antiguo Testamento, dice que Natán puso un juicio. O sea, vino un profeta Natán y le habló y le dijo que la espada no se apartaría de su casa. Y vemos cuáles son, a pesar de que David se arrepintió de todo corazón, escribió el Salmo 51, vemos que las consecuencias de su pecado llegaron hasta sus hijos y hasta su familia. Hubo problemas familiares, hubo un hijo que se rebeló y vemos las características de su familia. El Señor perdona los pecados que cometemos cuando uno se arrepiente de corazón, sí, pero las consecuencias pueden llegar a los hijos. Sí, ¿no? Así es. Tenemos que entender eso. Otro pasaje también que yo quisiera leerles, y aquí ya vamos entrando un poco de cómo va afectando a las familias. Quiero que nos vayamos a este pasaje. Aquí yo lo tengo, hermana, no se preocupe. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Aquí este pasaje es tremendo. ¿Por qué? Porque habla de casa de sangre. Aquí Dios mismo está describiendo a la casa de Saúl.
como casa de sangre. En el original, esta palabra significa familia. Casa de sangre significa familia, linaje. Habla de como una tela de araña, y vamos a ver más adelante por qué. Porque Dios es aquel que teje, es aquel que tiene propósitos con las vidas, con las familias que sirven al Señor, con todas las familias, con los padres, con los hijos. Vemos que es un Dios de propósitos. Pero aquí Él está caracterizando, dice, linaje, familia, pero como casa de sangre. ¿Qué es lo que pasa? Aquí por el pecado, recordemos cuando leemos un poco de Primera de Samuel, vemos que la casa de Saúl y la casa de David estaban en conflicto, dice que estaban en pelea. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y aquí quiero que entendamos muy bien. A veces las maldiciones, o a veces, muchas veces el destino de la familia y de las generaciones, la bendición o la maldición muchas veces puede entrar por la figura paterna, por el hombre. Sí. El hombre tiene un papel muy importante en lo que es el hogar, en lo que es la familia. Así es. Aquí por la desobediencia de Saúl, vemos que más tarde su familia fue conocida como la casa de sangre. Así es. Vemos que por la obediencia de David nació un linaje escogido, nació una bendición. Pero tenemos que entender, hermanos, que muchas a veces maldiciones generacionales pueden entrar, no digo que siempre entren por el lado del hombre, pero a veces pueden entrar más por el lado del hombre. Y vamos a ver que también genéticamente la semilla del varón tiene mucha influencia en la descendencia. Vamos a ver más adelante. Así es. Amén, eso es importante, ¿no? Que podamos comprender, tal vez abrir un poco nuestra mente y entender esto, ¿no? Creo que la mayor maldición que vino sobre la tierra ha sido aquella que nació, ¿no? De la raíz de la desobediencia desde el Edén, ¿no? Exactamente. La desobediencia de Adán y Eva, ¿no? Esa fue el gran pecado que hasta el día de hoy vemos la consecuencia, ¿no? Porque vino maldición sobre la tierra, y eso fue, ¿por qué? Porque Adán y Eva, siendo el primer hombre y la primera mujer, amén, y muy bien explicabas que las maldiciones se puede decir que se transmiten, ¿no? Por la semilla, amén, la semilla del varón, ¿no? Y la semilla de la mujer, ¿no? Es por el cual las descendencias, las futuras descendencias de aquellas semillas, pues llevan también esa maldición, ¿no? Por eso escuchaba también a nuestro pastor comentar de que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuestro Dios fue tan sabio que Jesucristo, nuestro Señor, tuvo que nacer, amén, ser concebido por el Espíritu Santo. De otra forma, no, esa semilla de varón no iba a ser pura, sino que iba a traer maldición también, porque esa es la naturaleza caída, ¿no? Que está en nuestro ADN, está en nosotros, ¿no? La maldición del pecado y la muerte, ¿no? Entonces, eso es muy importante entender, ¿no? Amén. Que es a través de la semilla del varón que se transmite, se puede decir, estas maldiciones generacionales, y como bien decía nuestro hermano, claro, de la mujer también, pero de alguna forma, incluso genéticamente, la semilla del varón tiene más, ¿cuál es la palabra? Es interesante porque vamos a llegar a una parte en la que es genéticamente vamos a poder incluso exactamente, que la ciencia demuestra que la genética, o sea, en la semilla del hombre define muchas cosas. Como el sexo. Exactamente, del nuevo ser. Sí. Muchas cosas. Y vamos a ver que dentro de esa semilla el ambiente también afecta mucho. Los traumas, las emociones, las cosas del ambiente también pueden cambiar muchas partes de lo que es la genética también y afectar a las futuras generaciones, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, amén, continuamos. Amén, continuamos, hermana. Entonces, antes de poder ingresar un poco más acerca de lo que es un estudio más acerca de la semilla y esas cosas, quiero tomar 2 versículos para que nosotros entendamos cómo el hombre a veces en su necedad puede, por malas decisiones, por malos actuares, cambiar, y eso va a afectar en su descendencia. Quiero que nos vayamos a este pasaje. Proverbios 19:3, que lo tengo aquí, dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita. La Nueva Traducción Viviente dice: la gente arruina su vida por su propia necedad, fíjese, y después se enoja contra el Señor. Aquí cuando la palabra habla de insensatez, habla de una indiscreción, habla de una locura, cuando habla de torcer, dice tuerce su camino. Es interesante porque habla de pervertir, habla de trastornar algo que Dios ya había estipulado para esa persona. Acuérdese que cuando la palabra habla de familia, en el versículo que vimos de la familia de Saúl que decía casa de sangre, hablaba de tejer. O sea que Dios tiene propósitos, que Dios arma. Pero aquí cuando en Proverbios dice que tuerce,
por su necedad, es como que todo lo que Dios tenía preparado, es como que todas las bendiciones por la obediencia a la palabra, por un momento de necedad, se puede torcer, y no solamente eso va a afectar a él, sino va a afectar a su futuro, a su destino, ¿no? Entonces, toda una pequeña acción que hace puede deformar, ¿no? Puede transformar, definir nuestro destino. Totalmente. Las malas decisiones pueden afectar no solamente al destino que nosotros vamos a tener, porque nosotros tenemos que entender que las decisiones que nosotros tomamos, una vez más volviendo a la palabra, si nosotros tomamos buenas decisiones, las bendiciones, como dice en Deuteronomio, nos van a alcanzar. Como vamos a ver más adelante. Pero si nosotros decidimos no escuchar la palabra, no escuchar sus límites que la palabra misma nos da, también las consecuencias nos van a alcanzar. Y es lo que nosotros tenemos que entender, que siempre hay un origen para las maldiciones, siempre hay un origen. Muchas personas a veces quieren tener una buena familia, quieren tener prosperidad económica, quieren tener, no sé, éxitos en sus planes, tener el favor de Dios, pero a veces no les pasa eso. A veces no pasa, y dice, ¿por qué? Nosotros tenemos que entender que para toda retención, porque decíamos que las maldiciones son como esa retención, como ese gravamen de la bendición que tiene Dios para nosotros, ¿pero por qué? Porque hubo un origen, hay una consecuencia. Algo pasó más antes, algo pasó más atrás, que tal vez eso está atando, eso está reteniendo la bendición que Dios tenía para esa persona o para esa familia, incluso para naciones, como vamos a ver más adelante. ¿No? Lo que quiero que entendamos es que siempre el pecado de la desobediencia va a tener sus consecuencias. Claro que sí. El pecado siempre va a tener sufrimiento, siempre va a tener pobreza, siempre va a tener enfermedad, siempre va a haber consecuencias si uno incurre en la desobediencia a Dios y su palabra. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Sigamos continuando. Quiero leer un pasaje más antes de poder comenzar ya. Quiero que nos vayamos al libro. Introducción, nada más. Solamente la introducción. Quiero que nos vayamos al libro de Gálatas, por favor. Amén. Gloria a Dios. Gálatas. Vamos allá. Yo lo tengo aquí en la Nueva Traducción Viviente. Lo vamos a leer. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. Amén. Amén. Gálatas 6, hermano. Exactamente. Gálatas 6, Versículo 7 al 8. 7 al 8. La palabra del Señor dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Yo lo tengo aquí en la Nueva Traducción Viviente, hermanas, se los voy a leer y también para los que nos ven. Dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán lo de su naturaleza, destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Este pasaje es muy importante. ¿Por qué? Porque el enemigo, especialmente en este último tiempo, Satanás, que el Señor reprenda en esta noche, está queriendo hacer pensar a las familias, a los jóvenes, a los adolescentes, que todo lo que ellos hacen nunca va a tener consecuencias. La vida tal vez desenfrenada que ellos viven, la vida tal vez en pecado y se gozan del pecado, las cosas tal vez en contra de la palabra de Dios, que ellos piensan que nunca van a tener que dar consecuencias, o sea, nunca va a haber consecuencias de lo que ellos están haciendo. Y es lo que la gran mentira que Satanás está queriendo poner ahora en las generaciones y en las familias. Pero nosotros tenemos que entender que la palabra es clara y nos dice, no se dejen engañar, pues nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Nadie puede escapar de la justicia de Dios. Amén. Tarde o temprano, lo que nosotros sembremos, vamos a cosechar un día. Tenemos que entender que es una ley espiritual que Dios pone en su palabra. Dios no puede ser burlado. Si nosotros sembramos pecado para la carne, destrucción, vamos a cosechar eso. No solamente para nosotros, sino para la familia, para la futura descendencia. Porque vamos a ver que cuando uno peca, está abriendo puertas. Y nosotros tenemos que entender, como vamos a ver más adelante, que cuando uno rompe una ley espiritual, tenemos que entender que hay demonios, hay espíritus. Y ellos quieren y van a hacer todo lo que esté a su alcance para poder entrar a las personas, para poder entrar en ellos y ya desde ahí comenzar a trabajar. Y ahí son lo que son las posesiones, las enfermedades y todas esas cosas, simplemente por romper una ley espiritual, la desobediencia. Por eso jugar con el pecado es algo muy peligroso y muy costoso, que no solamente puede costar a la persona, sino a las generaciones. Tenemos que entender que, como dice, es como una semilla. Lo que se siembra se va a cosechar. Si nosotros sembramos pecados,
vamos a cosechar pecados. Tenemos que entender también un principio, que a veces nosotros vamos a recoger más de lo que estamos sembrando. Un pecado va a ir llamando a otro pecado y otras consecuencias. Siempre se va a recoger más de lo que se está sembrando. Es una ley espiritual, ¿no? Establecida por el Señor. Realmente es así. Lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Sean cosas malas o incluso para bendición, cosas buenas, también podemos cosechar cosas buenas. Exactamente. Y aquí quiero que también aclaremos algo, hermana. A veces una persona puede vivir una vida desenfrenada, un joven, por ejemplo, en inmoralidades, en vicios, mujercitas tal vez que están con un chico, con otro chico, que abortan, después están así, después no hay arrepentimiento, siguen con esa vida desenfrenada y dicen, pero a mí no me pasa nada, yo sigo así, nunca ha pasado nada, nunca me he enfermado nada, nunca he tenido, pero nosotros tenemos que entender que todo lo que hacemos trae consecuencias. Solamente Dios sabe cuándo Él paga por nuestras obras, pero de que las consecuencias van a llegar, van a llegar. Nosotros no podemos vivir una vida desenfrenada totalmente y esperar recibir las bendiciones de Dios. Así es. Gloria a Dios. Amén. Amén. Es por eso que es tan importante que nosotros tengamos una vida bastante... que pensemos no sobriamente acerca de todas nuestras decisiones que tomamos día a día. Amén. Como dice la palabra, estas bendiciones o también dice maldiciones, que dice, te alcanzarán tarde o temprano. Vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Exactamente, hermana. Y quiero que nos vayamos a este pasaje que lo tengo acá. Para las personas que nos están tomando nota, Proverbios 22:6 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Amén. Una vez más se los leo. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Lo que nosotros tenemos que entender es que sí hay una causa. Amén. Sí hay un origen. Sí. Si hay algo que pasó por lo cual vino la maldición, si hay algo que nosotros hicimos, si hay una puerta que nosotros abrimos, si hay algo, un pecado o algo que no se confesó, que no se restauró, que el Espíritu Santo no sanó en nosotros o en nuestros antepasados, que por algo vienen las maldiciones, hay algo que tal vez, algún pecado o algo que le está dando todavía derecho, autoridad sobre esa vida. Es por eso que la persona tal vez no es completamente libre o porque no tiene tal vez la completa bendición de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo, hay alguna puerta, hay algún espacio que el enemigo está tomando ventaja en esa persona, ¿no? Así es, ¿no? Y sin oración y sin comunión con el Espíritu Santo, qué difícil es nosotros descubrir eso, ¿no? Porque fácil sería si conocemos el historial, ¿no? Nuestros antepasados, si yo tenía un tatarabuelo que era así, pero muchas veces desconocemos. Yo personalmente no he conocido, por ejemplo, a mis abuelos, ni de parte de mi mamá ni de parte de mi mamá, nunca tuve la oportunidad de conocerlos, ¿no? Entonces muchos podemos desconocer qué clase de vida tenían nuestros antepasados y qué maldiciones quizás estamos arrastrando hasta el día de hoy, ¿no? Entonces es muy importante en este sentido la comunión con el Señor y la oración para poder ser libres totalmente y erradicar con toda maldición generacional. Exactamente, hermana. Y aquí quiero que vayamos ya un poco más profundizando. Y quiero que hablemos en esta parte lo que es un poco acerca ya viendo lo que es la semilla, lo que es la genética. Nosotros tenemos que entender que lo más, por decirlo, lo más antiguo que tiene el hombre o lo que posee es la genética, es su código de ADN, son sus genes. Eso define no solamente la parte física, sino también está comprobado científicamente que puede definir el carácter, la personalidad, enfermedades, características, no sé, típicas de una persona. Por ejemplo, características que podemos ver en el padre, ciertos gestos cuando sonríe, ciertas actitudes cuando se enoja, ciertas actitudes cuando está feliz. Eso dónde se define, eso dónde se marca en la genética. Cosas que tal vez nunca el niño ha aprendido, cosas que tal vez nunca el niño ha visto o ha aprendido, eso se marca en la genética. Nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, cuando un niño, por ejemplo, va al hospital y tiene una enfermedad, digamos, y le detectan asma, sale el médico del hospital, va a hablar con los papás y dice, ¿cuál de los dos tiene asma?
o cuál de los dos tiene, no sé, o alguno de sus abuelos o algo tuvo esta enfermedad, este patógeno, estas características, el médico va y pregunta a los padres. Exacto. El niño tuvo en usted esa enfermedad, Sí. usted le heredó o alguien tuvo, y ya comienzan a hablar en el árbol genealógico quién tuvo esa enfermedad para saber cuál era el origen. Qué interesante este punto que toca nuestro hermano César, ¿no? Porque él está hablando de lo físico, ¿no? Ajá. Uno puede heredar ciertas patologías, condiciones, ¿no? de enfermedades. Uno puede heredar eso, y no solamente Exactamente. físicamente, sino también espiritualmente, estamos viendo, y también emocionalmente, amén, uno puede heredar ciertos traumas, y hay ejemplos muy interesantes que sirven de ejemplo para explicar esta parte, ¿no? Que uno puede heredar ciertas, digamos, fobias o miedos irracionales, ciertas heridas emocionales también, ¿verdad? Es totalmente interesante, hermana, lo que usted habla, porque está demostrado que en la genética se definen muchas cosas de la persona. Física, emocionalmente y espiritualmente también. Solamente basta una gota de sangre para saber cuáles son las características de la persona, de qué se puede enfermar, de qué puede, no sé qué defensas le falta. Muchas cosas solamente sabe por una gota de sangre. Ahora, eso es en lo físico. Pero tenemos que entender que la palabra de Dios también nos arroja muchas luces acerca de que no solamente eso va a afectar en lo físico, sino también va a afectar totalmente en lo que es el área espiritual, hermana. Quiero que nos vayamos a este pasaje que lo tengo aquí anotado. Amén. Voy a poner esto aquí. Quiero que nos vayamos a este pasaje que es tremendo, hermana. Deuteronomio 30, versículo 19. Amén. Deuteronomio 30, 19, lo voy a leer. Amén. La palabra del Señor dice: Así. a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Este pasaje es tremendo. Y como le decía, no solamente con una gota de sangre, o sea, no solamente podemos ver cuando vemos la genética en una gota de sangre de qué puede sufrir el niño o cuáles son las falencias físicas que puede tener o a qué puede ser propenso a enfermarse, sino la palabra misma aquí nos habla acerca de maldición, escoger vida y descendencia. Una vez más yo se los leo, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Hay entre vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí la palabra maldición es un sustantivo que describe hablar mal de alguien, o sea, a poner como una atadura, poner como a un impedimento, como obstáculos en el camino de la persona. Dice: escoge la bendición y la maldición. Aquí cuando habla de escoger, habla de que la persona tiene la capacidad de decidir, De elegir. de permanecer, basado que en un examen, en una situación de permanecer en algo y seguir en eso. Pero aquí cuando habla la palabra más adelante de vida, es interesante. Aquí el Señor nos está hablando, número uno, de maldición. ¿Qué nos está queriendo decir? Escojan la maldición o la bendición. Escojan. Y el Señor nos aconseja: escoge la vida. ¿Para qué? Para que vivas tú y tu descendencia. Cuando la palabra, hermana, habla de vida, uno puede pensar que la vida simplemente es, escoge la vida, escoge disfrutar la vida, pero la palabra misma en el original nos habla de que es algo muy profundo. Porque esta palabra en original, cuando Dios mismo está diciendo aquí a su pueblo que escojan la vida, está diciendo que escojan estar a salvos, escojan estar en una manera duradera, fuera del peligro, cerca de la obediencia. Ese es el concepto original de vida en este pasaje. Gloria a Dios, porque Amén. la obediencia trae como resultado vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Si tú tienes, hermano, hermana, alguna pregunta, alguna duda, puedes enviar Amén. a través del comentario por esta transmisión en vivo para que nosotros podamos responder a todas tus dudas y a todas tus preguntas. Participa, envía tu comentario, qué te está pareciendo hasta aquí este tema o sobre qué punto específico quisieras que hablemos. También puedes hacerlo Amén. en este momento, porque vamos a hacer una pausa para pasar al set número 2 y leer los comentarios. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Cintia, hermano César. Que el Señor bendiga sus vidas. Bueno, pues estamos desde torno en este set y queremos mandar saludos a algunos hermanos que nos están sintonizando, que están con nosotros desde el inicio de este precioso programa. Amén. A nuestro hermano Boris Aquise Vargas, que el Señor lo bendiga mucho. A nuestra hermana Rosario Robles,
que el Señor la bendiga mucho, amén. Y ella dice: Dios los bendiga mucho, mucho, mis amados hermanitos. A nuestro hermanito Richard Champion, desde la ciudad de La Paz, él exactamente desde la iglesia La Voz de Cristo, que se encuentra en el Alto. Que el Señor los bendiga mucho también a nuestro hermanito Richard. A nuestra pastora Mariela del Castillo, que el Señor la bendiga mucho. A nuestro hermano Jesús Falla, desde la nación de Perú, que el Señor lo bendiga mucho. También un abrazo a la distancia. A nuestro hermanito Luis Arancibia, que el Señor lo bendiga, que el Señor lo fortalezca muchísimo. A nuestro hermano Álvaro, amén, a nuestro hermano Álvaro Flores Segarra, que el Señor bendiga grandemente su vida. También le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, de esta manera nosotros queremos también mandar un saludo extensivo a todos nuestros pastores, a todos nuestros hermanos líderes, a todos aquellos obreros que están en la obra, que están ahí trabajando para el Señor, amén. Y también queremos que usted pueda comunicarse con nosotros, haciéndonos llegar un mensajito, haciéndonos llegar un comentario, si tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que tal vez nuestro hermano César ha estado compartiendo y usted se ha quedado tal vez ahí, que quiere que le responda. Este es el momento para que usted, a través de una preguntita, pueda hacernos llegar, y nosotros acá vamos a leerlo y vamos a, Dios mediante, y en la voluntad del Señor y bajo la guía del Espíritu Santo, nuestro hermano César estará respondiendo aquellas dudas que usted tenga. Amén, amado hermano. Entonces, de esta manera nosotros una vez más le alentamos a que usted pueda compartir este programa, esta enseñanza que está siendo de mucha bendición. Tal vez usted pensaba que como decía a un principio, las maldiciones se terminan cuando uno acepta al Señor. No, hermano. Amén. Es algo que nosotros tenemos que ir rompiendo día a día, que tenemos que ir rompiendo constantemente. Amén. Porque podemos estar arrastrando maldiciones desde hace unas 4 o 5 generaciones atrás. Amén. Tal vez uno de tus abuelos o uno de tus antepasados tenía algunas cosas que él hizo en su vida. Como usted sabe, nuestros antepasados han estado, tenían una cultura un poco más metida en rituales y cosas así. Amén. Entonces yo te animo, hermano, a que puedas hacer preguntas, puedas compartir y puedas de esta manera comentar también. Amén. Bueno, de esta manera nosotros vamos a retornar al set principal junto a nuestra hermana Cintia y nuestro hermano César. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Oliver. Gracias a todos los hermanos que han estado participando a través de las redes sociales de Facebook. Amén, querido hermano, querida hermana, te invitamos a compartir esta transmisión para que sea de mucha bendición también para otras personas. Continuamos con el estudio, hermano César. Amén. Una vez más quiero mencionar este versículo porque no lo pudimos acabar bien. Aquí en Deuteronomio el Señor nos está diciendo, nos está poniendo dos cosas: que escojamos la bendición o la maldición. Nosotros, yo creo que todos escogeríamos la bendición, ¿no, hermano? Yo creo que nadie escogería lo que es la maldición. Pero aquí el Señor nos está diciendo, escojan la bendición o la maldición. Y cuando habla de que nosotros escojamos lo que es la bendición, está hablando acerca de vida. En este pasaje está hablando, escojan pues la vida. Esta palabra en el original va a hablar acerca de que nosotros escojamos estar bajo protección, estar bajo obediencia, estar seguros, estar en aquel lugar seguros, o sea, permanecer en eso. Eso es en el original vida. El Señor nos dice, escojan la vida, escojan la obediencia, escojan permanecer en ese lugar seguro, escojan estar en ese refugio. Y más adelante dice, para que vivas tú y tu descendencia. Este pasaje es clave, hermanos, tenemos que entender, porque el Señor nos dice que si nosotros escogemos la vida, que es obediencia, que es estar al lado de Él, su palabra, permanecer en ese lugar, no solamente va a afectar a nosotros, sino también a nuestra descendencia. En el original nos da a entender que es como que nosotros entraríamos a algo. Es como que nosotros estuviéramos entrando a un lugar seguro y eso se comunicaría con nuestra descendencia, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Y por nuestra decisión, nosotros estaríamos llevando a nuestra familia a ese lugar seguro. Gloria a Dios. Amén. ¿No? Aquí se puede decir que se forma lo que es una ley espiritual tremenda, una ley de genética, una ley de herencia, que si nosotros decidimos estar en ese lugar seguro, decidimos escoger la vida, va a afectar a nuestra descendencia, hermano, a nuestra familia, ¿no? Gloria a Dios. Así es. Es algo que tenemos que entender, hermano. Entonces aquí se habla como una pequeña ley de herencia. Y aquí hay un testimonio que yo quiero comentarles. A veces está comprobado, tanto por la ciencia, que lo que es la bebida, que lo que son algunas adicciones,
pueden, si el padre, digamos, si una familia había el pecado de alcoholismo o muchos eran alcohólicos, vemos que en los abuelos está ese pecado, la adicción, digamos, al trago. Vemos que los hijos pueden estar también con esa inclinación. Vemos que eso también puede afectar a los nietos. Esos son con algún vicio. Afecta. Sí. Vemos también que en el ámbito espiritual, si una persona, digamos, si un abuelo consultaba a los brujos, o era hechicero, o hacía esos amarres, o practicaba esas cosas, vemos que futuros nietos o bisnietos pueden llegar a tener esas actitudes, esas capacidades demoníacas, sí, aunque nadie les haya enseñado, ¿no? Experimentar ciertos cosas sobrenaturales, trastornos, sí, espirituales, sentir, ¿no? Esa presencia demoníacas, como ha pasado en muchos casos. Por ejemplo, hay testimonios de que los niños directamente comienzan a ver duendes. Ajá. Hay niños que vienen a ver fantasmas. Que ven demonios. Que, ¿no? Exactamente, que son demonios. Sí. Pero, o sea, ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿Por qué? Es que hay un origen. Uno no puede ver esas cosas así nomás. Hay un origen, hay una raíz. Como decía en Proverbios, la maldición viene por algo. Hay una consecuencia. Alguien ha abierto una puerta antes. Exacto. Sus papás, sus abuelos. Hay alguien que ha abierto una puerta a la brujería, a la hechicería, al ocultismo. Y es por eso que esas maldiciones o esas consecuencias, esos pecados, llega hasta más adelante. Aquí una vez más en Deuteronomio tengo que recalcarles, porque el Señor eso pone fuerte en mi corazón. El Señor dice, escojan la vida. Escojan en ese lugar de resguardo, de seguridad, y permanezcan ahí. Porque a partir de eso, dice, tú y tu descendencia, se hace una ley de herencia. Si tú escoges estar en ese lugar seguro, no solamente tú, sino también tu familia va a gozar de eso. Porque en el original habla, es como que algo entrara, algo estuviéramos en un lugar seguro. El Espíritu de Dios, por la obediencia, entra en nosotros y es interesante porque comienza no solamente a poner apego a la palabra, a la obediencia, a su presencia, sino también nuestra descendencia puede ser bendecida. Amén. Por eso. Gloria a Dios. ¿No? Tenemos que entender este principio. Quiero, hermana, que nos vayamos a este salmo que también es muy hermoso. Lo dice así, Salmo 112, 1 al 3, dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita de gran manera. Una vez más dice, su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Una vez más habla de que la descendencia, dice, bienaventurado el hombre que teme a Dios y en sus mandamientos. Qué interesante. Nosotros tenemos que entender que los mandamientos que están en su palabra son límites para alcanzar la bendición que Dios nos ha dado, ¿no? Tenemos que entender eso. Quiero, hermana, que me acompañe este pasaje, Éxodo 20, del 1 al 6, por favor. Y vamos a desarrollar un poco este pasaje. Amén. Una palabra muy importante, gloria al Señor. En Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 3, hermano. 1 al 6. Del 1 al 6, dice la palabra del Señor. Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Gracias, hermana. Este pasaje es tremendo porque aquí el Señor ya está diciendo que visita la maldad de los padres. Esta parte dice que visito la maldad sobre los hijos. Esta palabra, cuando Dios está hablando en el original, nos muestra algo interesante. Significa visito, a causa de, quiere decir. Significa desde alguna acción, desde algún hecho, desde algo que desagradó a Dios. Yo visito la maldad de los padres desde, a causa, visito, desde algo. Hay un origen que desagradó a Dios y por eso son las consecuencias. En el original habla junto a, cuando dice que visita la maldad, en el original habla que está como que algo está amarrando a esa familia, como que hay algo que está truncando, o sea, como que hay algo que está encima de esa persona controlando, o sea, está en sujeción, que tiene en sujeción a esa persona. Sí. Hay algo, digamos, hay... Controla, ¿no? Exactamente. Sí. Habla de algo que está encima de ella, como si fuera una señal. Exactamente, como una atadura.
exactamente como un gobierno, como hay algo que está dominando la voluntad de esa persona para que no sea libre. Y quiero que nos vayamos a este pasaje, hermana, donde vamos a poder entender un poco más. Quiero que nos vayamos a Génesis 4:11, que dice, estamos hablando ya de un personaje de Caín, que vamos a hablar un poco más. Dice Génesis 4:11, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Génesis 4:10, 11. Perdón, el 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Gracias. Y le dije, sí, ¿qué has hecho? La voz de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas, dice. Aquí ya está Dios dando un juicio. Aquí ya está maldiciendo. Lo que nosotros tenemos que entender, lo que le explicamos antes, hay juicios que son de manera directa. Cuando Dios dice maldito, cuando Él maldice algo y es una maldición que Él ha impuesto un juicio, eso es de manera directa. Nosotros tenemos que entender que aquí ya hay un juicio tremendo sobre Caín. ¿Por qué? Porque hubo algo tan terrible que le desagradó a Dios que trajo un juicio de maldición sobre él. Y en el original habla de ser maldito. Le dijo, serás maldito. Hay 5 palabras, como les decía, en el Antiguo Testamento que hablan de maldición. Pero en esta palabra es una palabra en el original más específica. Habla, cuando maldijo a Caín, está hablando que fue en un sentido como de amarrarlo, como de ponerle algún obstáculo, como para hacerlo incapaz de resistir. O sea, fue una maldición tremenda por la desobediencia, por algo que desagradó a Dios. Fue algo, una maldición. Y vemos versículos más adelante, en el versículo 15. ¿Podemos leer, hermana, hasta el versículo 15? Amén. El 13 entonces. Dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Es interesante, porque la primera vez que yo leí esta parte de Génesis, yo entendía que dice, y puso señal sobre Caín. Yo entendía, yo pensaba esos primeros años cuando leí, cuando recién me convertí, de alguna señal física, pero en el original habla de una señal espiritual. Habla de que había sido marcado. Como en el versículo 11 había sido maldito, en este pasaje habla que había sido ya marcado su descendencia y él ya había sido marcado. Habla de una señal espiritual tremendamente, porque en el original habla acerca de que había sido como una evidencia, como que le habían sido quitadas las promesas. Fíjese qué interesante, como un evento que, le había puesto obstáculos para los eventos futuros. Todos los prodigios habían sido cancelados. Había sido una señal espiritual en la vida de Caín y en su descendencia. Vemos en el pasaje de 11, en el 10:11, lo maldijo. Y aquí vemos lo que está la palabra también apoyando, porque dice que hubo una señal. Y no es una señal física, sino es una señal espiritual. Había una consecuencia y había una señal que había dañado no solamente a él, sino también a su descendencia más adelante. Amén. Tenemos que entender eso. Génesis 3 también nos habla de un momento, un pasaje en la Biblia en el que él también maldijo. Quiero que nos vayamos a Génesis 3:14, por favor. Dice la palabra del Señor. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Exactamente. Aquí el Señor también, por causa de la desobediencia, Él también pone una maldición sobre la serpiente y sobre la tierra. Tenemos que entender algo que es muy interesante. Los científicos últimamente dicen, especialmente en estos últimos años después del COVID, están hablando acerca de lo que es la oxidación de la tierra. Están hablando acerca de que una tierra que ya cada vez está envejeciendo más, está siendo más oxidada, está cada vez decayendo más. Y muchos de ellos, científicos, ateos, obviamente que no creen en Dios y en su palabra, están buscando causales. Están diciendo que los gases, que la contaminación, que todas esas situaciones. Pero la palabra misma, una vez más, la palabra profética más segura arroja luces. Y nos dice que es por la maldición que dio el mismo Dios hacia la tierra. De ahí comienza, porque dice, maldita será la tierra por tu causa.
Vemos ahí que hubo una maldición en la tierra. Tenemos que entender algo, hermanos. En este pasaje, por eso yo hablo mucho, y bueno, voy a hablar más adelante acerca de lo que es la genética. ¿Por qué? Porque en este pasaje vemos que la genética, no solamente de Adán y Eva cambió, sino también de todo el ecosistema del planeta. Wow. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Aquí Dios mismo dice en el 3, si no me equivoco, 17, maldita será la tierra por tu causa. Así es. Vemos así es. que eso hizo que el ecosistema, la genética de los animales, de todo lo que Dios había creado perfecto, su genética, su origen fuera alterado, ¿no? Fuera totalmente alterado. O sea que el propósito por el cual se diseñó, se deformó totalmente ese propósito, ¿no? Exactamente. Algo interesante me comentaba esta tarde, hermano, acerca del gen humano y cuál era el diseño original de él. Exactamente. Lo que tenemos, hermana, ha tocado un punto muy interesante, que nosotros damos a entender que hay una ciencia que habla acerca de lo que es la epigenética. Y esta ciencia que es la epigenética hizo estudios muy profundos acerca de lo que es el ADN, pero ya más antes, cuando Francis Collins habla acerca de lo que es el ADN y ya investiga todo lo que es la secuencia, las moléculas, según los estudios que hicieron, mostraban que en el ADN del hombre estaba diseñado para regenerarse. Totalmente, para regenerarse. Pero hubo algo que los científicos no logran entender. Hubo algo, o sea, se movió. Bueno, yo no soy científico, tampoco soy médico, pero hablan de que hubo algún desajuste, algo que hizo que esa molécula, ese ADN ya no sea perfecto. Exacto. Que le quitó esa capacidad que tenía de regenerarse. Y solamente puede regenerarse hasta cierto punto. Exacto. Pero no era el diseño original, dicen. Así es. No era el diseño original. Y vemos que la consecuencia de Génesis 3 afectó no solamente a la genética de Adán y Eva, y por eso también simiente, por eso también a nosotros. A los animales, como tú dices, el ecosistema, todas esas cosas. El planeta en general, ¿no? Y es interesante, hermana, porque ya aquí hablando un poco acerca de esta rama de la ciencia, de la medicina, que habla de la epigenética, que es una rama que estudia, dice, aquellos mecanismos que regulan la expresión de los genes y las causas de la modificación del ADN. Nosotros tenemos que entender que el ADN, según esta rama, según estos científicos, según estos estudios que dicen, puede sufrir cambios. Alguna parte del ADN por ambientes externos, por el ambiente, puede cambiar. Y ahí estaríamos hablando de lo que son los traumas, de lo que son los trastornos mentales, de lo que son, no sé, todo aquello del medio ambiente que puede cambiar esta parte del ADN. Así es. ¿No? Nosotros tenemos que entender, hermana, que, por ejemplo, hay un testimonio muy interesante que unos médicos lo comentaron, hablando acerca justamente de lo que es la epigenética. Dice que en el año 1864, en la Guerra Civil de Estados Unidos, las condiciones de campo para los prisioneros eran totalmente terribles. Totalmente traumáticas. Pero acabando este periodo de la guerra, una vez que los prisioneros fueron libres, dice que sufrían de episodios de depresión muy fuerte. Sí. Episodios de ansiedad, de tristeza extrema, por todo lo que habían vivido de prisioneros en la guerra. Después de que murieron ellos, esas mismas expresiones de depresión, tristeza, fobias, se pasaron a sus hijos. Unos decían ya, porque les contaron a sus hijos. Murieron sus hijos y esas mismas expresiones llegó a sus nietos. Así es. Y dijeron, bueno, ¿qué está pasando aquí? Murió esa generación y llegó a sus bisnietos. Exactamente. ¿Qué es lo que pasó? Según esta rama de la epigenética, vemos que el ambiente también juega un papel importante que puede cambiar el ADN de las personas. Ahora, entendemos eso. Podemos hablar también aquí de los traumas. Exactamente. Por ejemplo, niños. Muchas veces nosotros tenemos que entender que en el mundo espiritual que nosotros vivimos existen demonios, existen espíritus, existen seres malignos que van a hacer todo lo que esté al alcance por ganar ventaja en la vida de las personas. Por ejemplo, una vez hablamos, hermana, creo con usted, por ejemplo, una pareja que no están casados, que la mujer sale embarazada del bebé y los papás en algún momento consideraron abortar al niño. Tenemos que entender que hay demonios, hay espíritus de muerte, de suicidio, esa clase de espíritus pueden llegar a entrar y tomar ventaja simplemente por esas emociones en el niño, en el vientre. Wow. Y eso se ve más adelante. Desde el vientre ya. Totalmente, porque el salmista dice, mis enviones vieron tus ojos. Amén. Habla acerca de todas esas cosas, ¿no? Habla de que, por eso nosotros tenemos que entender el rechazo
también en rechazo. Aquellas mamás que no quieren tener a sus hijos, viene un espíritu de rechazo que puede entrar también en ellos. El espíritu de soledad también. Todas esas cosas que desde el vientre de la madre pueden el enemigo ganar ventaja y afectar la genética del bebé que está ahí ya. Así es. ¿No? Amén, amén. Amén. Entonces sigamos continuando, hermana, acerca de los traumas, los daños emocionales y todas estas áreas que el enemigo lamentablemente muchas veces está queriendo ganar ventaja. Y es que tenemos que entender, hermana, que el enemigo no va a descansar hasta lograr destruir no solamente a las personas, sino también a la descendencia, a las futuras generaciones que tiene adelante. Quiero que nos vayamos a este pasaje, hermana, el Salmo 127 en adelante. Amén. Salmo 127, versículo. Todo el Salmo, hasta así unos versículos, del 1 al 3 creo que es. ¿Sí? Amén. Vamos a ir leyendo. Amén. El Salmo 127 del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Perdón. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amén. Este pasaje es muy importante y quiero que un poco más lo escudriñemos porque dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. En el original, cuando está hablando de casa, de edificar, está hablando si Dios no restaura la casa, si Dios no regenera la casa, en vano pueden trabajar aquellos que la edifican. Si el Señor, escuchen hermanos, nosotros podemos tener mucho esfuerzo, podemos tener muchas, sacrificios, pero si Jesucristo no está en nuestra vida, si Jesucristo no está en nuestra familia, no está presente en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra familia, como dice este salmo, podemos hacer muchas cosas, pero si el Señor no edifica, no restaura la casa, en vano hace el que la edifica. Gloria a Dios. Aquí nos habla de que tiene que haber una restauración en la casa. Y una vez más, cuando la palabra habla de casa, habla de descendencia, habla de simiente. El Señor es aquel que tiene que restaurar la casa, hermana, la familia, para poder recibir las bendiciones de Dios. Y llegamos a este punto, ¿no? Y es que Jesucristo es la solución, ¿no? ¿Qué hacen las personas cuando tienen ciertos temores? Hemos hablado de las fobias, ¿no? Que también vienen, podemos heredar de los antepasados. ¿Qué hacen las personas? Buscar un psicólogo, en nuestras fuerzas. Pero la palabra del Señor dice, no es con un ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, dice el Señor. Amén. Entonces realmente es muy cierto esta palabra, como decías, ¿no? Reedificar. Restaurar es solo del Señor y del Espíritu Santo. Amén. El regenerar a una persona, liberar de toda maldición generacional, de toda atadura de pecado, de antepasados, solamente es del Señor hacer eso. Amén. Amén. Ni la ciencia, la medicina, perdón por los psicólogos, ¿no? Pero la verdad que es solamente el Señor. Gloria a Dios. Nosotros queremos hacerle recuerdo que en esta temporada estaremos a las 7:30 todos los viernes con temas muy especiales, temas muy importantes en las cuales el Señor estará bendiciendo tu vida, como este tema, el de hoy, ¿no? Las maldiciones generacionales. Así que te invito a que puedas estar con nosotros viernes a viernes sin faltarte, porque vas a ser muy, muy bendecido. Así también vamos a dar a conocer algunos comentarios y algunas preguntas que van llegando a lo que es la página de este programa. Amén. Dice así nuestro hermanito Luis Arancibia, dice, formas de romper. Hermano César, aquí viene una pregunta para que ustedes puedan responder en el set principal. Dice nuestro hermanito Luis Arancibia, formas de romper maldiciones generacionales y cómo saber que nuestras maldiciones abundan o vienen de nuestros ancestros. Amén. Ahí está una pregunta muy importante de nuestro hermanito Luis Arancibia. Bueno, pues mandamos un saludo a nuestro hermano Tomás Valdivieso, a nuestra hermanita Elia Ruiz Arancibia, a nuestro hermano José Carlos Arnés, a nuestro pastor
Johnny Correa desde la ciudad de Santa Cruz, a nuestra hermana Jessica Betancourt, dice: Dios los bendiga, hermanitos, hermosa y bendita la palabra de nuestro Señor. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Nuestro hermano Boris Aquise Vargas dice: ¿cómo sé cuando las maldiciones generacionales están rotas? Hermanos, a ver, ahí tenemos otra preguntita. Dice: ¿cómo sé que las maldiciones generacionales están rotas? ¿Qué me indica que ya están rotas las maldiciones generacionales? Ahí indica que algún versículo, algo ahí. Nuestro hermano César estará y nuestra hermana Cintia estarán respondiendo a estas preguntas. Así que con estas dos preguntas, hermano César, hermana Cintia, yo vuelvo con ustedes al set principal. Amén, gloria al Señor. Muchas gracias, hermano Oliver. Gracias a todos los hermanos que enviaron sus comentarios. Gloria al Señor. Es un placer poder leerlos a cada uno de ustedes. Y bueno, tenemos dos preguntas, hermano. Amén. ¿Cómo se rompen las maldiciones generacionales y cómo saber que las maldiciones generacionales en mi vida se han roto? Vamos a contestarlas en esta segunda parte de estudio de la palabra del Señor. Continuamos. Amén. Hermana, quiero que nos vayamos al pasaje de Lucas 10, versículo 13 hasta el 16, si no me equivoco. Amén, amén. Dice: Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Es Lucas 13, versículo 10 al 16. Dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Amén. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor les respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Amén. Gracias, hermana. En este pasaje quiero resaltar, en esta porción de la escritura quiero resaltar dos partes. La primera, en el versículo 16, dice que esta hija de Abraham había estado atada por Satanás 18 años. Sí. Aquí claramente la palabra nos muestra que sí, el enemigo ata. Y hay ataduras, tanto físicas como espirituales. El enemigo puede atar el alma y entendemos que el físico también, con enfermedades, pero es porque se le ha dado una legalidad en algún momento. Pero pasajes más adelante vemos que Jesús la tocó y la sanó. Una persona, y esto quiero que me entiendan y que me escuchen bien todas las personas que me están viendo, la única manera que una persona puede romper cualquier cadena, atadura, fortaleza, maldición generacional es a través de la sangre de Jesucristo. Es a través de Jesucristo que Él ha venido a dar libertad al cautivo. Ese pasaje, hermana, me lo puede estar listando tal vez para hablar, pero quiero explicar que el único que puede traer libertad, el único que puede tener esa liberación completa y quitar toda la autoridad que el diablo y que sus demonios habían tenido sobre esa vida o sobre esa familia es Jesucristo. Pero tenemos que entender que una persona que tiene una vida a medias, un creyente a medias o a medias tintas, nunca va a poder ser libre de una maldición generacional. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos jugar con Dios y con el diablo. Nosotros tenemos que entregarnos completamente. Tenemos que tener ese nuevo nacimiento que Juan habla. Nosotros es necesario volver a nacer. Cuando nosotros entendíamos, solamente Él puede cambiar la genética, solamente Él puede romper toda maldición, solamente Él puede torcer. Como decía en Proverbios, que por la necedad el necio, por su dureza de corazón, tuerce su camino. Solamente Jesucristo y su palabra puede enderezar lo que hemos nosotros torcido o otras personas han torcido con las decisiones. Es por eso que en Juan habla de un nuevo nacimiento, esa regeneración, esa libertad que solamente Jesucristo puede dar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Lucas 4:18 dice: el Señor Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre Amén. Mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad
a los oprimidos. Querido hermano, querida hermana, la voluntad del Señor es que seas libre, que seamos Amén. todos libres de toda maldición, de toda atadura, maldición que podamos estar heredando de nuestros antepasados. Y algo interesante, lo voy a explicar en mis palabras, perdón, pero voy a hacer algo sencilla al explicar esto, ¿no? Vemos en el Antiguo Testamento que Dios permitía a Israel, permitía la guerra. ¿Para qué? Para destruir del todo la maldición de sobre la tierra. El Señor decía, vayan y ataquen a los amonitas, a los moabitas, porque en su voluntad estaba, hermano, acabar y erradicar con la maldición sobre la tierra, porque eran pueblos que eran malditos, ¿verdad? Y vemos hoy en día en la palabra del Señor, ya en el Nuevo Testamento, la palabra nos dice que ya no, nuestra lucha ya no es contra carne y sangre. O sea, la forma en la que nosotros vamos a eliminar, a erradicar el pecado y la maldición, no va a ser ya matando, ¿no? Destruyendo al pueblo del todo, sino que ahora la forma en la que nosotros vamos a romper toda maldición es solo y únicamente a través de la sangre de Jesucristo, como bien nos decía nuestro Amén. hermano. Gloria al Señor. Y es que en tiempos pasados y en el Antiguo Testamento no existía ese poder sobrenatural de Dios para romper las maldiciones generacionales. Por eso es que estas naciones tenían que ser destruidas del todo. Amén. Porque maldecían también la tierra. Pero para hoy en nuestros tiempos, gloria al Señor, Jesucristo, aleluya, su sangre poderosa y el nombre de Jesucristo y el entregarnos al Señor de todo corazón y convertirnos de verdad, eso rompe toda maldición generacional. Exactamente. Y aquí hay un pasaje, hermana, que quiero leerles. Dice Isaías 10:27, dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Gloria a Tenemos Dios. que entender Aleluya. que solamente el poder del Espíritu Santo es aquel que puede liberar de todo yugo, de toda atadura, de toda maldición que viene sobre la persona o sobre la familia. Nosotros tenemos que entender que cuando uno llega a Cristo y se entrega completamente a Él, cuando pasa ese nuevo nacimiento que habla en Juan, como decía la hermana también, el sacrificio de Cristo, la persona es libre de toda atadura, de toda maldición generacional. Así es. Pero Gloria a Dios. nosotros tenemos que entender que la Biblia habla de que nosotros tenemos que cuidar y guardar nuestra santidad. Es por eso que el temor a Dios tiene que acompañarnos todas nuestras vidas. Nosotros tenemos que entender que el cristiano puede pecar. En algún momento, digamos, hacer algún pecado o algo, pero no ejercita, no se practica, no se especializa en el pecado. Así es. Nosotros no podemos dar ningún momento, ninguna puerta abierta. Nosotros no podemos dar en ningún espacio, ejercitarnos en el pecado, volver a los pecados pasados. Si nosotros hemos llegado a Cristo completamente, nosotros tenemos que seguir el camino de la santidad y del temor a Dios. Así solamente vamos a estar en eso que decía: escoge la vida. Vamos a entrar en ese lugar seguro que nos va a acompañar con la obediencia a la palabra. Amén. Solamente el convertirnos a Cristo, llegar a Cristo de todo corazón, nos va a hacer libres de todas esas maldiciones, de todos esos yugos por causa de la unción, como dice. Gloria a Dios, el Espíritu Santo, amén. Por eso decía el Señor, el Espíritu está sobre mí porque me ha enviado para dar libertad a los cautivos. Perdón, hermano. Por eso Jesús, cuando sanaba o hacía un milagro, decía: vete y no peques más. O sea, hablaba de que tenía que tener un estilo de vida diferente. No seguir en las viejas acciones, en las cosas de la vida pasada, sino tenía que tener un estilo de vida diferente. Nosotros tenemos que entender algo, hermanos. Había una pregunta también que decía: ¿cómo nosotros podemos discernir las bendiciones que vienen o las maldiciones que vienen de otros antepasados? Yo escuché un testimonio y ahorita tenemos, pero no nos va a alcanzar el tiempo, cuando en Deuteronomio 28, si ustedes estudian los 68, 66 versículos que tiene ese capítulo, habla de maldiciones físicas, habla de maldiciones, parece mentales, porque habla de la mente, habla de los temores, habla de maldiciones económicas y familiares, pero solamente quiero tomar una para ese ejemplo. Habla también de una maldición que será: maldito el fruto de tu vientre, le dice, en Deuteronomio 28. Habla acerca de una maldición que va a haber sobre el vientre, sobre el bebé, o sea, sobre lo que está en el vientre. Eso se puede entender como: el bebé, el niño, puede nacer maldito, puede nacer con alguna enfermedad, puede nacer con una enfermedad congénita. Por eso hay niños que dicen: un niño con esta enfermedad, 1 de cada 20, 30, 50 niños nace con esta enfermedad. Pueden ser maldiciones. Pero ¿cómo nosotros podemos discernir que son consecuencias de maldiciones?
solamente por el Espíritu Santo, que Él es aquel que nos lleva a toda verdad. Yo conozco un testimonio de una familia que no podía tener hijos, de una familia que no podía, o sea, le venía rechazo, le venía cuando estaba por tener el bebé, abortaba, no podía dar el bebé a luz, o sea, siempre pasaba algo. Entonces esta pareja, la mamá comenzó a orar y decir, ¿por qué hay esto? ¿Por qué parece que cada vez que quiero tener un hijo hay un rechazo, hay un aborto prematuro o algo pasa y el niño muere, algo? Entonces el Espíritu Santo le habló que hace mucho tiempo atrás, cuando ella era niña o adolescente, ella con sus propias palabras maldijo el tiempo que ella estaba en su regla, en el tiempo de su menstruación. Y dijo, ay, maldigo este tiempo, que me siento sucia, que me siento inmunda, que ya no quiero esto, que maldigo. Y a partir de esas palabras de maldición le vino la consecuencia y no pudo tener hijos más adelante. Todas las maldiciones tienen un origen. Así es. Si nosotros vemos alguna retención económica, familiar, divorcios, rechazos, no sé, familias que se casan y después divorcian, sus hijos divorciados, nietos divorciados, bisnietos divorciados, hay un origen. Y solamente el Espíritu Santo nos va a mostrar, nos va a ayudar a discernir cuál es el origen de esa maldición. Así es, gloria a Dios, ¿no? Hemos visto las maldiciones generacionales como consecuencia del pecado. Ajá. Amén, pero también es bueno mencionar esto, que maldición se compone de dos palabras, ¿no? Que es maldecir. Ajá. Cuando padre o madre dicen mal de sus hijos, también están trayendo maldición sobre sus generaciones por el poder de la palabra, que dice la palabra del Señor, ¿no? En Proverbios, que el poder de la vida y la muerte está en la palabra, ¿no? Entonces, qué importante porque entender esto, ¿no? Porque muchas madres o padres han cometido lamentablemente este error de con su propia boca maldecir a sus generaciones por el poder de su palabra, a sus familias, ¿no? Ajá. Amén, porque maldecir es eso, decir mal. Entonces, qué importante es que nosotros, en vez de hacer eso, bendecir nosotros a nuestra familia, bendecir a nuestras futuras generaciones y descendencias, ¿no? Amén. Y bueno, ese tema de hablar con las palabras es también mucho más profundo, hermana, porque tendríamos que tal vez tener otro programa o algo porque es como una parte, sí, una segunda parte, porque incluso podemos estar las personas maldiciendo a veces cuando están, no sé, asociándolo con otras cosas. Por ejemplo, cuando una persona dice, está insultando a una jovencita o una señorita, digamos, de una manera grotesca, con otras palabras, esa palabra tiene un significado. Y en lo espiritual también afecta. Y puede estar atando a esa persona. Como usted lo dijo, es maldecir. Exacto. Es decir mal de alguien. Exacto. ¿No? Entonces eso es muy profundo, pero muchas consecuencias, a veces orígenes de maldiciones de nuestros antepasados, papás, abuelos, es por las palabras, hermano. Así es, por ¿no? las palabras. Así que mucho cuidado también con cómo nos expresamos y cómo hablamos a, los que son padres a sus hijos, ¿no? Bueno, hemos respondido una pregunta, hermano, que era cómo romper las maldiciones. Ahora vamos a responder también la otra pregunta que decía, cómo yo sé ahora que las maldiciones generacionales en mi vida se rompieron totalmente, que ahora soy libre de toda maldición generacional. ¿Cómo sabemos eso, hermano César? Bueno, nosotros tenemos que entender que cuando uno llega a Cristo, pero llega de verdad, ¿no? No llega así, un día sí y un día no. Realmente cuando uno tiene ese encuentro verdadero con el Señor y el Espíritu Santo viene a su vida, surge y pasa lo que nos habla el nuevo nacimiento. Hay esa regeneración completa. Las maldiciones que antes teníamos han sido totalmente rotas. Ahora, tenemos que entender algo. Si, por ejemplo, una familia, le pongo el ejemplo, el papá de una familia cometió adulterio, no era cristiano, el hijo llega a Jesucristo, se convierte a Jesucristo, entrega su vida de verdad y se casa, él, si vive en santidad y en el temor a Dios, la bendición lo va a acompañar, porque su palabra dice. Pero si en algún momento abre alguna puerta, ese espíritu que su papá abrió la puerta por el adulterio va a seguir persiguiendo, va a querer perseguir a esa persona. Pero si esta persona sigue en Cristo, aunque ese espíritu quiera perseguir, quiera, no sé, como atosigar y perseguir, si esta persona sigue en Cristo, sigue en santidad, permanece en Él, no va a tener autoridad sobre él. Amén. No va a tener esa autoridad que tenía como su padre, porque Él está en Cristo. Pero si Él abre una puerta o peca, no solamente va a pagar por las consecuencias de su pecado, sino que este espíritu puede venir y puede reactivar la maldición.
Así es, exactamente. ¿No? Eso es lo que sucede en el ámbito espiritual, ¿no? Aquel espíritu inmundo que atormentaba a tu antepasado, que ponía tropiezo, que lo incitaba al pecar y que lo tenía atado, amén, una vez que esta persona muere, ese mismo espíritu inmundo viene y visita a la descendencia, ¿no? A los hijos, a la familia, ¿no? Entonces es en ese sentido que uno tiene que velar y vigilar y guardarse en santidad, amén. Lo que tenemos que entender, hermanos, es que si nosotros estamos, acuérdese de Job, ¿no? Cuando se presenta, cuando Satanás se presenta y cuando habla, y cuando Dios habla acerca de Job, habla de que Job estaba como cercado, sí, estaba como protegido, sí. Y el diablo dice, pero quita el cerco de Job, pero entendemos que ese cerco era como algo espiritual, similar a la marca que Caín tenía, que decía que era una marca espiritual que afectó a él y a su descendencia. Job tenía tenía como un cerco espiritual, pero de protección. ¿En base a qué? A su integridad, a su obediencia, a su santidad, a su fidelidad a Dios. Si nosotros estamos en obediencia y en santidad, el Señor va a cumplir su palabra con nosotros. Amén. Amén. Gloria sea a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Es la voluntad del Señor que nosotros seamos libres de toda maldición, de toda atadura. Gloria al Señor. Y es algo que yo siempre digo a las jovencitas, ¿no? A las que ministro. Tú puedes hacer la diferencia en tu familia. Tú puedes marcar una diferencia. Quizás en tu familia, en el pasado, tus antepasados, hay una maldición de fornicación, donde quizás hubo ese desorden, ¿no? Se cayó en ese pecado, no hubo matrimonios estables, no hubo familias funcionales. Si vienes de una familia donde lamentablemente esa es una maldición también de fornicación, ¿no? Los hijos que son concebidos, que no fueron concebidos en el matrimonio, pero tú puedes marcar la diferencia y romper esa maldición generacional y tú hacer la diferencia haciendo tu vida en el orden del Señor, casándote, amén, con un joven de Dios y haciendo las cosas bien y con la bendición del Señor para romper esa maldición de fornicación. Entonces eso está en ti y está en mí el hacerlo. El Señor dijo, escoge, yo te ofrezco dos cosas. Aquí está la vida y la muerte. Escoge, dice el Señor, te anima, te aconseja que escojas la vida. ¿Para qué? Para que vivas. No solamente tú, sino también tu descendencia reciba bendición. Amén. Así que qué importante es que nosotros guardemos esta palabra en nuestro corazón y que sepamos, ¿no? Que realmente el Señor quiere darnos vida y vida en abundancia. Amén. Pero hay un ladrón, hay un enemigo que trabaja en silencio, que él quiere traer destrucción, quiere traer maldición sobre nuestras generaciones. Entonces, querido hermano, y en especial también a las cabezas de hogar, a los varones que tienen mucho peso y quizás nos hemos quedado un poco cortos con el tiempo, pero qué importante es el rol del varón en el hogar. Amén. Qué importante es, ¿verdad? Que influye mucho en lo espiritual. Realmente el varón es sacerdote del hogar. Amén. Así que, querido hermano que me estás viendo, asume ese rol con toda responsabilidad delante del Señor y haz un buen papel, porque depende de ti mucho el futuro de tus generaciones. Amén. No sé si quiere decir algo más, hermano, antes de pasar al set número 2. Bueno, hay muchos pasajes que me gustaría tocar, pero tal vez ahorita ya por el tiempo ya estamos un poco cortos. Sí. Pero tenemos que entender que, respondiendo a una de las preguntas ya para complementar y tal vez ir finalizando, hay cosas tal vez que no entendemos o hay cosas que tal vez decimos, pero ¿por qué pasa esto o algo? Solamente el Espíritu Santo, hermano, usted que me escucha, usted que está ahí, solamente el Espíritu Santo es aquel que le puede guiar a toda verdad. Un tiempo de oración, un tiempo de ayuno, un tiempo de palabra, un tiempo de vigilia, de meditación en su palabra, a intimidad con Él, el Señor le va a mostrar qué puertas puede ser que esté abriendo o qué puertas puede ser que estén abriendo incluso en su casa para que el enemigo esté queriendo tomar alguna ventaja, ¿no? Lo que nosotros tenemos que saber es que el Señor demanda santidad. Y en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo, pero más en el Antiguo, la descendencia era algo importante. Amén. La genealogía, la descendencia, la familia, el hogar era algo totalmente importante. Y hasta el día de hoy es por eso que el enemigo está queriendo en este tiempo destruir la familia, atacar a la descendencia. En este tiempo el Señor me mostraba al hacer este estudio que el enemigo va a ir tras las generaciones, va a ir tras la descendencia, va a ir tras los hijos, los nietos. Cuando uno llega a Cristo y rechaza y cierra todas las puertas al diablo y a sus demonios, él no se queda tranquilo.
Él va a querer seguir ganando ventaja en los hijos, en los nietos. Es por eso que la lucha y las oraciones tienen que ser constantes, hermano. Amén, gloria al Señor. Amén, muchas gracias, hermano. Que Dios Vamos los a volver bendiga. en un momento más, pero vamos a ir al set número 2 para que nuestro hermano Oliver... bueno, vamos a despedirnos entonces, hermano, con una oración, por favor. Amén. Vamos a orar en este tiempo. Le invito a que donde está pueda inclinarse y hablar este tiempo con el Señor. Amén. Señor, te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque a la luz de tu palabra hemos entendido lo que tú esperas y demandas de nosotros, que es tu obediencia, Señor. Tú nos has puesto dos caminos, la bendición y la maldición, y tú nos instas, nos apoyas, nos guías a escoger la vida. Esa protección, ese amparo que viene con tu obediencia. Ayúdanos, Señor, te lo pido, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, convéncenos de la santidad, de tu temor, de las consecuencias que pueda haber por nuestra desobediencia. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo de Dios, te pido que este mensaje que se ha hablado, esta transmisión, los versículos puedan ser confirmados y de bendición, y pueda arrojar luz al pueblo, Señor, que está viendo, a las grabaciones que van a ver después, a los en vivos que van a ver después. Señor, que tu Espíritu Santo pueda traer libertad a las familias, a los niños, Señor, a los matrimonios, a las personas de toda atadura que el diablo esté tomando ventaja. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, seas tú rompiendo toda cadena, toda atadura, seas tú moviendo a las personas, incluso a las familias, a volverse a todo corazón a ti, a tener tiempo de ayuno, de oración, para reprender al diablo de su casa y de su familia, y puedan vivir en victoria. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Amén. Amén. Muchas gracias Amén. por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Bueno, Amén. que Dios te bendiga, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Amén. Muchas gracias a nuestro hermano César y a nuestra hermana Cintia. Muchas gracias por habernos acompañado. A usted también, amado hermano, amada hermana, amigo, amiga que te encuentras al otro lado de tu receptor. Que el Señor te bendiga mucho. Conmigo será hasta otra oportunidad, si así el Señor lo permite. Soy el hermano Oliver desde la ciudad de Cochabamba, y este fue tu programa Escrito Está. Chao, chao.